Buenas noches, amigos, amigas. Estamos nuevamente en plataforma, este programa de opinión que nos brinda el canal TVX. Hoy es lunes 10 de agosto. Volvemos a retomar actividades en una nueva semana. Espero que la semana anterior haya sido un espacio que nos haya permitido compartir con nuestras familias, ¿verdad? Quienes han podido tener ese tiempo, ¿verdad? De las vacaciones, que lo hayamos podido pasar en familia, que hayamos podido compartir, que hayamos podido eh, revisar nuestro accionar y que sea un espacio en el que nos permita respirar y retomar fuerzas para esta nueva semana. Seguimos en este contexto de emergencia, las mismas precauciones de siempre. Por favor, si no tenemos algo que ir a hacer urgentemente, de necesidad afuera, lo mejor es siempre mantenernos en nuestras casas y si tenemos que salir, usemos todas las recomendaciones, usemos la mascarilla, desinfectémonos las manos, lavémonos siempre las manos, mantengamos la distancia con las demás personas, usemos nuestro alcohol gel y seamos responsables, ¿verdad? Este contexto de emergencia eh, parece que vamos a seguir todavía para largo mientras no tengamos una cura definitiva, ¿verdad? Para esta enfermedad. Así que seamos responsables, cuidémonos y cuidemos a quienes nos rodean. El día de ayer fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Un saludo, un abrazo especial, solidario para todos estos pueblos originarios de estos territorios, que hay que recordar, aprovechemos este contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas para recordar que los pueblos originarios no son grupos folclóricos, ¿verdad? Para que andan haciendo danzas, sino que son grupos o que son sujetos de derechos que les han sido sistemáticamente violentados a partir de toda la historia y la trayectoria de la República. La modernidad occidental que conocemos se basa en el despojo de tierras, en el despojo de identidades, en el despojo de las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, y es importante reconocerlos como sujetos de derechos, como sujetos de ese derecho a reconocer la identidad, del derecho a reconocer la propiedad de sus tierras, del derecho a reconocer sus prácticas de gobernanza social territorial que exceden y van más allá de los límites de la democracia liberal que en muchas ocasiones puede que no se adapte a los territorios de nuestros pueblos originarios, y es importante ese reconocimiento que tenemos que hacer como sociedad. Este día seguiremos, creo que ya veamos un par de sesiones, pero ya vamos a ir terminando toda esta sesión que hemos venido hablando sobre deuda pública. Hemos hablado ya de los diferentes mecanismos que hay para contraer deuda pública, los instrumentos a los que puede hacer frente el gobierno. Hemos hablado de los préstamos, hemos hablado también mucho de los bonos y hemos hablado un poquito de las letras. Entonces, ahora nos vamos a concentrar un poco más en esto de las letras del tesoro, la deuda de corto plazo o deuda flotante. Son eh, palabras, así más o menos se denominan, ¿verdad? Este tipo de instrumentos, las letras del tesoro, las letras, ¿verdad? Que son CETES, o que se llama también deuda de corto plazo o deuda flotante. Hemos visto, ¿verdad? En los programas anteriores cómo funciona el mecanismo de los préstamos que se tiran a 20, 30 años. Hemos visto que los bonos también se tiran a 30, 40, 50 años incluso a veces, y que es un financiamiento que tiene que pasar por un proceso de aprobación y ratificación, en el caso de los préstamos, en la Asamblea Legislativa. Y que en el caso de los bonos basta con la aprobación y el gobierno ya puede con esa aprobación ir al mercado financiero, emitir títulos valores y obtener ese dinero, ¿no? Hemos visto también ya que dentro de los paquetes que se han solicitado para atención de la emergencia de parte del Ejecutivo, vea que hay dos grandes paquetes. Uno de $2.000 millones que se está financiando con préstamos, que es lo que hemos estado viendo de las negociaciones en la Asamblea Legislativa. Ahí estaba incluido el del Fondo Monetario Internacional,
que ahí está incluido el del BID, de los 250 millones del BID, y hemos visto también que en muchos de estos casos todavía hace falta, además de la aprobación y de la ratificación, la asignación presupuestaria, es decir, que se reforme el presupuesto para que esos recursos entren a ser capaces de ser utilizados por el Ejecutivo y que esa asignación necesita una aprobación legislativa, pero necesita que antes de la aprobación legislativa el órgano ejecutivo presente un presupuesto extraordinario de cómo se van a utilizar esos 2.000 millones de dólares. El otro paquete es el de 1.000 millones, que ese se está financiando con la emisión de bonos. Ese fue aprobado ya también y con esa aprobación, como fue emisión de bonos, ya salió al mercado financiero internacional y ya tiene ese dinero el órgano ejecutivo. Esto, aquí van 400 millones. Ese sí va para el presupuesto ordinario, para fortalecer el presupuesto ordinario, ahí, aunque siempre requiere que el Ejecutivo diga en qué se va a ocupar. Y otros 600 millones de dólares que van para el fideicomiso de reactivación económica, ¿no? Y eso ya está financiado con los 1.000 millones de dólares que salieron al mercado financiero. Y ahora el otro mecanismo que decíamos es el de las letras del tesoro, la deuda de corto plazo, la deuda flotante. Esa, ya hemos visto, esa no requiere ratificación en la Asamblea Legislativa e incluso en muchas ocasiones ya está aprobada con el mismo préstamo, con el mismo presupuesto. Cuando en diciembre, cuando se aprobó el presupuesto del 2020, de este año, ya ahí, en uno de los artículos del presupuesto, le daba al órgano ejecutivo la facultad de emitir el 30% de los ingresos corrientes en deuda de corto plazo. Es decir, el 30% de lo que tenía previsto que iba a entrarle por recaudación de impuestos, eso lo puede utilizar como emisión de letras del tesoro, emisión de LED, ¿no? Porque decíamos que las letras del tesoro son un tipo de deuda de corto plazo, es decir, máximo un año de plazo, y que sirve para equilibrar las finanzas públicas. Que en los meses donde hay menos recaudación, se emiten estos letes para tener dinero para cubrir los gastos y que luego se pagan en los meses donde hay más recaudación. Esos son títulos valores, son instrumentos financieros que se venden en la bolsa de valores. Aquí, en este caso, nacional, cuando hablamos de letes, se van al mercado nacional y ahí son compradas por la banca nacional o los fondos de pensiones, generalmente. Y también hay una cuota de participación de inversionistas privados, pero la mayor cuota se la llevan o la compran la banca nacional y los fondos de pensiones, ¿no? Este mecanismo también ha estado siendo utilizado por el gobierno en lo que va del año, entre el 9 de enero y el 14 de julio de este año, han habido 18 emisiones de letes, es decir, que ha salido el mercado financiero nacional a conseguir dinero 18 veces y en esas 18 emisiones de letes ha recaudado 1.066 millones de dólares. Es decir, que el órgano ejecutivo ya ha tenido disponibles más de 1.000 millones de dólares en este tipo de deuda, de emisión de letes, que ya estaba aprobada en el presupuesto 2020 y que además también fue aprobada en los préstamos que se le aprobaron, cuando se hace el decreto de la aprobación de los 2.000 millones, también había un artículo ahí que le decía que mientras no conseguía los préstamos de largo plazo, podía cubrir con las letras del tesoro. E incluso, si nos vamos a ver los informes del Ministerio de Hacienda, nos vamos a dar cuenta que el famoso bono de los $300 que le dieron a algunas familias, ¿ya?, que supuestamente son las que identificaron como las más necesitadas de recursos, en el contexto de la cuarentena, fue financiada
con una emisión de letes de 427 millones de dólares, ¿no? Entonces se tomó esa deuda a partir del mercado financiero nacional a corto plazo y la estrategia es que luego cuando tengan aprobados los préstamos, estos que ahora están negociando, ese dinero va a pagar esta deuda que ya fue contraída. Aquí, cuando estamos hablando entonces de las letras del tesoro y con este tipo de instrumentos de corto plazo, lo que nos podemos ir dando cuenta es que el órgano ejecutivo o el gobierno no necesita en general ya una aprobación presupuestaria, no había necesitado una aprobación o ratificación de los préstamos para haber contado ya con el dinero. Es decir, ya ha estado usando parte del dinero de los 2.000 millones de dólares, a pesar de no tenerlos aprobados los préstamos, porque lo ha estado utilizando a través de este mecanismo de las letras del tesoro. Son ya decíamos, 1.066.686.900 dólares los que se han emitido en este instrumento de letras del tesoro, pero además el otro instrumento también de corto plazo son las CETES, que también es como un adelanto a deuda que tenían ya aprobada. En el préstamo, en el presupuesto 2020, se había aprobado al órgano ejecutivo una emisión de bonos de títulos valores por 645.8 millones de dólares. Eso ya estaba aprobado en el presupuesto, incluso antes de todo este contexto de emergencia, que tampoco lo habían salido a conseguir en el mercado financiero internacional, ese de los bonos a 30, a 20, 30, 40 años. Lo que sí habían hecho entonces era conseguir parte de esos 645 millones de dólares en CETES, en este instrumento de CETES, y ahí se emitieron 483.6 millones de dólares, que son parte de estos 645.8 que ya tenían aprobado en la deuda de largo plazo. Aquí quiero retomar las palabras que decía al inicio, cuando comenzábamos a hablar de este tema de la deuda pública, cuando decía que muchas veces en la discusión que había mediática entre los diputados, diputadas de la Asamblea Legislativa y funcionarios del órgano ejecutivo, muchas veces se estaban hablando, cuando se hablaba de deuda pública, de todo el tema de la aprobación y la ratificación, porque de repente los diputados, las diputadas decían, no, si nosotros ya le hemos aprobado más de 3.000 millones de dólares al órgano ejecutivo y es necesario que los utilice. Sí, pero no habían dicho que necesitaba ratificar y asignar en el presupuesto. Entonces, había una media verdad ahí. Igual, cuando desde el órgano ejecutivo se decía, no hemos recibido ni un centavo partido por la mitad, también es una media verdad o era una media verdad en el sentido que si bien no habían tenido la aprobación, ratificación y asignación de los préstamos que estaban solicitando, sí que ya estaban ocupando los recursos a partir de este instrumento de la deuda de corto plazo, de las letras, ¿no? Y que además gran parte del problema con la asignación presupuestaria tenía que ver con que el mismo órgano ejecutivo no ha presentado, bueno, de hecho todavía no lo ha presentado, el presupuesto extraordinario para que le sean asignados esos recursos. Aquí, ya, por esto quería que viniéramos viendo todo el ciclo que tiene la deuda pública para que entendamos cómo funciona, ya, para que no nos dejemos ir por los discursos mediáticos o lo que se está dando en las discusiones, sino que seamos críticos y críticas con todo lo que se está diciendo de todos los lados. ¿Ya? Porque muchas veces en esto de la política partidaria hay muchos y muchas que se aprovechan del desconocimiento de los procesos para manipular la opinión o para decir cosas a mitad, a medias verdades, como decía. Y es importante que nosotros y nosotras como ciudadanía sepamos cómo son estos procesos y poder decirles, a ver, momentito, momentito, aquí no me estás diciendo todo. ¿Vea? A ver, diputados, diputadas, aquí no me están diciendo todo. Sí, ya le aprobaron, pero no han ratificado ni han asignado presupuestariamente. Y decirle también al órgano ejecutivo, hey, a ver, momentito, momentito. Es cierto que no te lo han aprobado, pero sí que has tenido recursos.
Entonces, es importante que como ciudadanía tengamos esas discusiones, sobre todo porque estamos hablando de deuda pública. Y en la deuda pública no hay que verla solo en el corto plazo, no es solo el dinero que nos está entrando ahora, sino que todo el tema de la deuda pública deberá tener también, o tiene también, un costo en el largo plazo. ¿Verdad? La deuda que estamos tomando ahora, ese dinero que se está recibiendo ahora, tendrá que ser pagado en un futuro, ¿verdad? Tendrá que empezar a ser pagado. Y de hecho ya en el 2021 vamos a empezar a ver un fuerte peso del componente del servicio de la deuda. Y eso es importante porque si entre más recursos se destinan a el pago del servicio de la deuda, menos recursos nos quedan para mejorar la educación, para mejorar la salud, para mejorar los proyectos de las comunidades, para crear otro tipo de organización social comunitaria, para fortalecer las capacidades del Estado, ¿no? Es ese costo de oportunidad. Y este costo de oportunidad de largo plazo. Este tipo de costos que luego se van a tener que ir pagando con la deuda pública va a ser algo de lo que quiero que empecemos a hablar en el próximo programa. De momento nos quedamos hasta aquí. Un fuerte abrazo, un saludo a todos y todas. Muchas gracias por la atención. Buenas noches.